nuevamente el COVID amenaza. Pero aparte de que amenaza por una nueva cepa, el COVID ha dejado secuelas. Y he estado en contacto con un médico que desde España nos dice por qué el COVID ha dejado tanta secuela y qué podemos esperar. Ya regreso. El COVID-19 parece tener secuelas y además hay una nueva cepa amenazante. La Organización Mundial de la Salud dice que es importante no bajar la guardia, continuar con estrictas medidas de aseo, tratar de no llegar a lugares donde haya mucha gente. Aún estando usted vacunado, debe tomar estas medidas y sobre todo queda a su discreción el uso o no de la mascarilla. También hay leyes en diferentes estados que impiden o permiten ciertas cosas referentes a las medidas que se han tomado con el COVID. En Europa, el COVID continúa siendo una amenaza y establecí contacto con el doctor Pablo Odeley Puentes, con quien estuve hablando de las secuelas que está dejando el COVID. Hola Marily. Bueno, la situación aquí en España, a pesar de que ha habido en las últimas semanas ciertas aperturas, por ejemplo, han permitido quitarse las mascarillas en público, lo cierto es que hemos notado de hace una semana para acá que la incidencia ha ido aumentando progresivamente, como en muchos otros países. La incidencia tanto de hospitalización como de enfermos en la UCI, que en este momento ya es casi un 5%. Cuando se está hablando de que hay una reaparición del virus, estamos hablando de la nueva cepa, esta llamada Delta. Cuando se habla de reaparición, como tal, es las otras variantes propias del virus. No solo la cepa Delta, sino otro tipo de cepas como la cepa sudafricana, la cepa brasileña, pero obviamente la que más preocupa en estos momentos es la cepa Delta por lo contagiosa que es y lo rápido que puede propagarse. Doctor, usted ocupa un lugar preferencial, Top Doctors, allá en España, y lo contacto porque acabo de leer el artículo que publicó sobre las secuelas que ha dejado el COVID en muchas personas. ¿De qué tipo de secuelas estamos hablando? Estamos hablando de dos tipos de secuelas. Podemos dividirlas en las secuelas fisiológicas, que son aquellas secuelas que quedan una vez que la persona contrajo el virus, y esto puede ir desde cansancio, somnolencia, dolor de cabeza, que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Y luego están las secuelas psicológicas como tal, propiamente dicha. Las secuelas psicológicas no solamente es a la persona que contrajo COVID, que obviamente le creó a esa persona una situación de estrés postraumático, sino a las personas que están alrededor, a las personas que nunca lo han contraído por cosas, por ejemplo, como el confinamiento. Recordemos que el ser humano es un ser social y necesita interrelacionar con las demás personas. Cuando existe un confinamiento, aunque obviamente en este caso se justifica y es necesario, pero las personas tienen la sensación como de que se la cortado su libertad, o sea, como que están encerrados. Y esto obviamente provoca un estado de enajenación mental donde, por ejemplo, hay personas, si usted pasó COVID y quedan normalmente con algo que se llama neblina mental, no recuerdan cosas, tienen dificultades pues, para integrarse y socializar nuevamente. Y en los pacientes que no han pasado COVID ocurre lo mismo. Aquí, por ejemplo, en España estamos viendo que la incidencia de pacientes que acuden a conseguir ansiolíticos o benzodiazepinas se ha disparado, pero se ha disparado en más de un 500%. Y esto es porque las personas tratan de manejar de alguna forma ese estado de ansiedad psicológica, ese estrés postraumático que ha quedado después del COVID. Lo curioso para esto es que usted la parte física puede tratarla, pero la parte psicológica en pacientes, por ejemplo, que han pasado el COVID, usted no puede tratarlo con benzodiazepina o ansiolítico, que es normalmente los medicamentos que se usan para este tipo de patología, porque estos medicamentos tienden a actuar sobre el sistema nervioso central, en este caso a deprimirlo, y afecta obviamente la capacidad respiratoria del paciente. O sea, que el tratamiento de estos pacientes es mucho más difícil que a un paciente que no ha cursado con la enfermedad. Doctor, y cuando una persona ha tenido el COVID,
esa persona aún no se ha vacunado por un alto nivel de anticuerpos, ¿es recomendable la vacunación? Obviamente, la vacuna es recomendable siempre, en todos los casos. Si la persona tiene un alto nivel de anticuerpos, bueno, hay algunos estudios que están planteando, por ejemplo, como el de la Universidad Carlos III, que se ha hecho aquí en Madrid, o el grupo de investigación al que yo pertenezco, Endy Group también, que plantean a esas personas ponerle una sola vacuna. Pero siempre es recomendable la vacuna porque es ayudar a aumentar su sistema inmunitario. Y algo que tenemos que tener pendiente también, que la vacuna contra el COVID se va a convertir en algo como la vacuna para la gripe. Eso es algo que no va a desaparecer. Gracias al doctor Odeley Puentes, y cuando regresemos vamos para Jayalía porque la campaña está al rojo vivo. Ya se han registrado y han calificado la gran mayoría de los 5 candidatos hasta ahora. Existe la fecha del 26 de julio como fecha